¿Verdad? Ok, todo el mundo de acuerdo en que se graba. Ya. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias a todos, todas las que están aquí desde Colombia, Panamá, las que están aquí presentes con nosotros. Vamos a iniciar entonces nuestra cuarta actividad de este espacio escuela, promovido por el Foro de Puerto Rico, la Escuela de Psicoanálisis, una experiencia de comunidad, una comunidad de experiencia como el Axus que envié en correo electrónico. Nada, hoy vamos a tener las presentaciones de nuestra compañera de Foro de Medellín, Clara Cecilia Mesa, y de Foro de Puerto Rico, Dialma Ávila. Y va a empezar con nosotros esta vez Dialma Ávila desde el Foro de Puerto Rico. Dialma. Bueno, pues buenas noches, gracias por estar aquí, sacar de su tiempo y poner de su interés. Aquí vamos poco a poco. Y espero que aunque no seamos muchos o muchas, pero tengamos una buena discusión, que es lo importante. Así que, bueno, pues yo titulé mi reflexión, así un poco poniéndome creativa, nuestra escuela de psicoanálisis, 2 puntos, una, comunalidad de experiencia, ¿verdad? Poniendo entre paréntesis la A y la R, ¿verdad? Separando un poco lo común y jugando con la unalidad, y bueno, pues voy a hablar un poco sobre lo que se me ocurrió. Bueno, siendo este el cuarto y último encuentro del ciclo inicial de nuestro espacio escuela, para el cual elegimos trabajar el tema de la escuela de psicoanálisis como comunidad de experiencia, me preguntaba qué de nuevo podría aportar a lo expuesto previamente. Sabía que quería partir, como suelo hacer, de los significantes en el título, en este caso, comunidad y experiencia, desde el diccionario y, aunque pareciera reinventar la rueda, también desde los textos fundadores que nos orientan, los textos de referencia de Lacan y los textos estatutarios de la IF. Recordé entonces un planteamiento reciente de Mark Strauss, al que me he referido antes, sobre lo que nos mueve a trabajar juntos desde nuestras unaridades. De ahí surgió la pregunta de si esa comunidad de experiencia que es la escuela, propuesta por Lacan, podría denominarse, al menos para fines de esta reflexión, comunaridad. Previo a abordar el asunto directamente, hago un breve paréntesis para compartir unas palabras respecto a la cuestión de la experiencia con las que me topé hace poco. Las vueltas de la vida me llevaron hace unos años a cruzarme con el budismo zen, en cuya práctica y enseñanzas me parece hallar cada vez más puntos de coincidencia con el psicoanálisis. Es algo sobre lo que quisiera profundizar en el futuro, pero por lo pronto señalo lo comentado recientemente por un maestro zen en un llamado en inglés Dharma Encounter. Al inicio de la grabación que escuché, explican que se trata de un encuentro entre maestro y estudiantes para la reflexión en torno a un tema relativo a la práctica y el entrenamiento, donde el maestro hace una exposición y los estudiantes que deseen comparten lo que entienden desde su propia experiencia, añado yo, o formulan preguntas. También se indica que es un encuentro abierto para que todo estudiante que asista pueda beneficiarse del intercambio. Traduzco del inglés lo que quiero resaltar del comentario del maestro. En la práctica estamos desarrollando, ganando experiencia. Uno no puede darle experiencia al otro. Se puede compartir la experiencia, pero no se puede dar. Eso es algo que solo puede hacer cada uno y se encuentra a través de la práctica. ¿Cómo compartir con otros algo que no se puede dar? Pues se trata de lo que encuentra cada uno en su práctica singular. Resumiría el planteamiento del maestro Zen con esa pregunta, que resuena con la que nos ocupa hoy. Volvamos a esa pregunta, aquella de la escuela como comunidad de experiencia, pasando antes por lo que nos dice el diccionario sobre tales significantes. Me limito al significado de cada uno, en ambos, curiosamente, el cuarto, que entiendo resulta más pertinente aquí.
conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes y, ¿verdad? Obviamente para comunidad, y circunstancia o acontecimiento vivido por una persona para experiencia. Según estas definiciones, pensar una comunidad de experiencia implica la articulación entre la vivencia del uno y lo común al conjunto. Pero no son esas las únicas definiciones. Comunidad, por ejemplo, podría referirse simplemente a la cualidad de común, es decir, lo que pertenece o se extiende a varios, y experiencia a la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. Si siguiéramos estas acepciones, apuntaríamos, me parece, a una comunidad de experiencia totalmente distinta. La de una práctica que no sería ya la de cada uno, sino una que se presume común al conjunto. Más que una comunidad de experiencia, se trataría de una experiencia de comunidad. Cabe preguntarse entonces si habrá que oponer ambas cosas, comunidad de experiencia y experiencia de comunidad, o se trata más bien de tener clara la diferencia entre una y otra. ¿Acaso no es justamente esa coexistencia lo que está en juego en una escuela de psicoanálisis? Aunque la cuestión puede resultar obvia, me parece importante subrayarla. La idea de iniciar este espacio escuela, trabajando el tema de la comunidad de experiencia, la debemos a la apertura virtual a las actividades de otros foros de nuestra comunidad analítica al nivel zonal e internacional provocada por la pandemia. Nunca había prestado tanta atención a dicha referencia de Lacan a la escuela hasta que el pasado verano escuché a la querida colega María Antonieta Izaguirre destacarla en la conmemoración de los 40 años de la visita de Lacan a Caracas. Debo admitir que en ese momento no tenía claro qué implicaba una comunidad de experiencia para Lacan. Aún así, intuí que esa referencia fundamental podía ser una llave para finalmente abrir en nuestro foro la puerta hacia lo que he llamado la desmitificación de la escuela. Ahora, sin embargo, veo más claramente que no se trataba de una sola llave, sino de dos. O quizá más bien de dos caras de una misma llave, o si eso es posible, de dos llaves en una. Me refiero a que una vía imprescindible para la desmitificación de esa comunidad de experiencia que es nuestra escuela tendría que ser la puesta en marcha de una experiencia de comunidad, en el sentido de una experiencia de trabajo en común, de la que cada uno de los miembros se sienta invitado a formar parte y participar desde la experiencia que aporta su propia práctica. Entiéndase con esto una experiencia de comunidad donde la comunidad de experiencia no se perciba como una que concierne principal o exclusivamente a la experiencia de los miembros de una comunidad más pequeña, compuesta por quienes integran los dispositivos de escuela, sobre todo el de la garantía. Me atrevo a afirmar que también a esto ha contribuido la oportunidad que durante más de un año ya hemos tenido todos los miembros, no solo de escuela, sino de los foros en general, de participar de innumerables actividades de escuela más allá de nuestras fronteras. Coyuntura que ha permitido constatar la diversidad en los modos de hacer experiencia de comunidad y comunidad de experiencia en nuestra escuela, en parte por ser una internacional y plurilingüe. También es importante recordar el hecho de que, según establece la Carta de la IF, la experiencia propuesta por Lacan como órgano de base de la escuela, la del trabajo en cartel, no solo es una abierta a todos los miembros de los foros, sino una de la que se espera participen inclusive los miembros de los foros en formación. Aprovecho la mención de la Carta para retomar la pregunta por lo que indican nuestros textos fundadores acerca de los significantes comunidad y experiencia. Lo primero a comentar, probablemente señalada en los encuentros previos, es que la referencia de Lacan a la Escuela de Psicoanálisis como comunidad de experiencia aparece en una versión de la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela, que no es aquella de nuestro directorio, ¿verdad? Me corrigen si me equivoco, pero eso fue lo que encontré.
La encontré en la reproducción de la versión inédita publicada en el primer número de CILICET, la revista de la Escuela Freudiana de París, que se encuentra en la página web de otra escuela, la Escuela de la Orientación Lacaniana. Conforme a esa versión, en la cuarta línea de la proposición, Lacan afirma que la escuela, más allá de que distribuye una enseñanza, lo es porque, cito, instaura entre sus miembros una comunidad de experiencia cuyo meollo está dado por la experiencia de los practicantes. Cierro la cita. Puesto en términos de las definiciones antes mencionadas, la vivencia del uno, articularse con lo común al conjunto, es aquella de la práctica analítica de cada uno de los integrantes del conjunto escuela. En nuestros textos fundadores, el único lugar donde encontré, y no juntos, pero sí en un mismo párrafo, ambos significantes, comunidad y experiencia, fue en la sección de la carta que establece las finalidades de los foros. En el punto 3, tras indicarse que los foros están orientados hacia la escuela que les da su sentido, por ser la que se dedica a cultivar el discurso analítico, discurso que está a merced de las contingencias del acto analítico, se declara. Cito: una escuela está hecha para sostener esta contingencia, dándole el apoyo de una comunidad animada por la transferencia de trabajo, por medio de las curas, las supervisiones, el trabajo personal sobre los textos, la elaboración común en los carteles, la prueba de transmisión del pase. La escuela se esfuerza por hacer circular y someter a control el saber depositado por la experiencia y sin el cual no hay acto analítico. Son palabras que muchos de nosotros hemos leído o escuchado en múltiples ocasiones, pero en las que resulta importante detenernos hoy. La escuela, se nos dice aquí, cultiva el discurso analítico, el cual depende de las contingencias del acto analítico. Lo hace sosteniendo la contingencia del acto a través de una comunidad que lo apoya, impulsada por la transferencia de trabajo. Y con ese trabajo permite al saber que la experiencia aporta, necesario para el acto, circular y ser sometido a control por 5 vías: curas, supervisiones, estudio de textos, carteles y dispositivo del pase. En síntesis, no hay discurso analítico sin acto analítico y no hay acto analítico sin una comunidad de trabajo en torno al saber que surge de la experiencia. Por y para eso existe la escuela. Ya, si entiendo bien lo que nos propone la carta. Previo a destacar algunas puntuaciones de los textos de referencia de Lacan, cabe citar para complementar lo anterior lo que figura en la presentación del directorio IF como objetivo de nuestra escuela. Cito: transmitir la experiencia original que constituye el psicoanálisis, elaborar un saber sobre ello, permitir la formación de analistas, fundamentar su calificación y garantizarla. Cierro la cita. ¿Qué nos dice Lacan acerca de esa experiencia original que constituye el psicoanálisis en torno al cual todo en la escuela gira? Veremos a continuación, pero primero señalo algo más respecto a lo que nos dice sobre la escuela como comunidad, donde único en los textos fundadores, Lacan utiliza el término comunidad de escuela, es en su discurso a la Escuela Freudiana de París del 6 de diciembre de 1967, y lo hace para marcar el contraste con el estilo de convento analítico en las sociedades de psicoanálisis de la época, que incluye, dice, costumbres tan molestas para el trabajo como privilegiar a los más sabios en el llamado a opinión y convertir en blanco a quienes se arriesgan a discrepar. Sobre la experiencia, que constituirá el eje de la escuela propuesta por Lacan, justamente para alejarse de ese estilo, las menciones en los textos de referencia son, como cabe esperar, centrales y también muy numerosas. Les comparto unas pocas, siguiendo un orden cronológico. Comienzo por el acto de fundación de la Escuela Francesa de Psicoanálisis, 21 de junio del 64, del cual destaco un pasaje donde, tras declarar que la escuela se afirma primeramente freudiana, Lacan da cuenta de su elección del término de escuela.
Allí nos recuerda que este debe entenderse en el sentido de la antigüedad, el de lugar de refugio y base de operación frente al malestar en la cultura. Ante un malestar en específico, el malestar del psicoanálisis, Lacan propone la escuela como un refugio, cuya operación incluiría dos vertientes. Por un lado, un trabajo de crítica y por otro, la apertura del fundamento de la experiencia. A tono con esto, la misma llevará por nombre Escuela Freudiana de París. 3 años más tarde, en la proposición del 9 de octubre del 67 sobre el psicoanalista de la escuela, Lacan plantea que el problema de la sociedad psicoanalítica, al que la escuela busca aportar la solución, tiene su origen en el propio Freud, quien en su momento parece haber considerado las sociedades el único refugio posible para evitar la extinción de la experiencia. Contrario a lo que habría sido el deseo de Freud, sin embargo, en esas sociedades, según denuncia Lacan, ninguna enseñanza habla sobre qué es el psicoanálisis y lo que impera es una solidaridad entre el atascamiento y las desviaciones en el psicoanálisis y la jerarquía que describe como la de una coaptación de sabios, promotora del retorno a un estatuto de prestancia que conjuga la pregnancia narcisista con la astucia competitiva. Son esas obviamente las palabras de Lacan. Lacan entiende que después de medio siglo de experiencia continuada, es esto lo que, dice, ensombrece la práctica del psicoanálisis, cuya terminación, objeto y finalidad se demuestran inarticulables, ¿verdad? En el trabajo de estas sociedades psicoanalíticas de la época. El llamado de Lacan es a remediar este defecto en una escuela que permita constituir el psicoanálisis como experiencia original y llevarlo hasta el punto que figure su finitud, esto es una cita, para permitir el après-coup, ese efecto de tiempo que le es radical. Dicha experiencia original, explica, es lo que marca la diferencia respecto al final de análisis pensado desde lo que llama la terapéutica, que distorsiona al psicoanálisis por relajar su rigor, al buscar la restitución a un estado primero, punto. He ahí la posición de las sociedades existentes. El paso analista vía la identificación del analizante con su analista y bajo la consigna de una alianza con la parte sana del yo. Lacan, frente a esa postura, plantea una pregunta. ¿Para qué sirve, pues, su paso por la experiencia? Y recalca que la puerta para el paso del analizante al analista tiene como gozne, por el contrario, el resto que produce su división como sujeto, el resto que lo causa. Es precisamente para dar cuenta de esta experiencia que propone el dispositivo del pase. Justo 2 meses después, en el discurso a la Escuela Freudiana de París, del 6 de diciembre del 67, Lacan reitera que la experiencia de la que se trata en el análisis no es sino aquella llamada del inconsciente. Y aclara que el no analista, ese a quien no haría acceder a la función de analista de la escuela, no significa el no analizado, ni tan siquiera el no practicante. Por no analista se refiere a uno que, al precipitarse en la experiencia, experimentaría una amnesia de su acto. Brinda más adelante esta puntual definición del pase. Dice, cito, es ese punto en que, habiendo logrado el término de su psicoanálisis, alguien da el paso de tomar el lugar que el psicoanalista sostuvo en ese recorrido. Establecido esto, subraya lo siguiente. Lo hace, cito, para operar allí como quien lo ocupa, aun cuando de dicha operación él no sabe nada, salvo aquello a la cual la experiencia redujo al ocupante. Cierro la cita. La propuesta de Lacan es, en fin, otra vez palabras de Lacan, ofrecer a quien lo quiera poder testimoniar de dicha experiencia
a cambio de encargarle la tarea de esclarecerla posteriormente. Son solo algunas referencias, pero brindan una idea de lo que en los textos fundadores nos dice directamente Lacan acerca de la experiencia en torno a la que ha de girar la escuela, ¿verdad? Obviamente hay muchos otros lugares donde encontrar referencias de Lacan a la experiencia, pero pues me limité a los textos fundadores. Concluyo con un comentario final con el que regreso de la experiencia a la comunidad. La vuelta de la vida, a la que me refería al principio respecto al encuentro con el budismo, fue una contingencia vinculada, como algunos saben, a la maternidad. El deseo de mi hijo mayor, tras interesarse en las filosofías orientales durante sus estudios universitarios e iniciar una práctica en un centro zen, de ingresar como estudiante a un monasterio zen. Nunca olvido que una de nuestras primeras conversaciones sobre el tema, daba cuenta, con entusiasmo, de un elemento que había resultado totalmente inesperado. Descubrir la importancia de que esa experiencia, que respondía a una búsqueda de algo que apuntaba a lo más íntimo, a la unaridad, podríamos decir aquí, a la singularidad, estuviese insertada en una comunidad. Recordé ese relato cuando me encontré con otra reflexión de Lacan en el recién citado discurso a la Escuela Floriana de París. Me refiero al pasaje donde alude a su acto de fundar la escuela con las palabras «solo como siempre lo he estado en mi relación con la causa analítica». Tras plantear esta pregunta, con todos vosotros en lo que estoy haciendo solo, ¿pretendería yo estar aislado? Subrayará para responder la distinción entre el único, le seul en francés, y solo, seul, y formulará una serie de preguntas adicionales. Cito: ¿qué tiene que ver ese paso, por darlo solo, con creerse uno el único en seguirlo? ¿Acaso no me fío yo de la experiencia analítica, es decir, lo que ella me llega por parte de quien se despabiló solo con ella? ¿Acaso creo yo ser el único en tenerla? Si así fuera, ¿para quiénes estaría yo hablando? Concluye entonces lo siguiente. Precisamente, a mi soledad renunciaba yo al fundar la escuela. ¿Y qué tiene que ver esta soledad con aquella que sostiene el acto psicoanalítico, sino poder uno disponer de su relación con dicho acto? Cierro la cita. Conforme con esto último, pensar la escuela como comunidad de experiencia supone, pues, poner en relación dos tipos de soledad. Una, la de la experiencia única que sostiene el acto analítico, a la que es imposible renunciar, y otra, la del aislamiento, a la que es indispensable renunciar para sostener un trabajo en comunidad. Un trabajo que quizás podríamos denominar, según sugería el inicio, como una aridad de experiencia y al que estamos todos invitados. Muchas gracias, Dialma, la presentación. Gracias a ustedes por su escucha. Muchas gracias. Vamos a pasar ahorita, luego al finalizar, vamos a comentarios y preguntas. Vamos a pasar ahora con la presentación de Clara Cecilia Mesa. Adelante, Clara. Muchas gracias. Agradezco mucho a Dialma por esta elaboración que nos ha traído. Yo creo que con lo que yo voy a presentar, vamos a repasar, vamos a volver a pasar por algunos de los textos que Dialma trae, porque pues me sorprendió que tenemos digamos, encuentro en varias de las referencias que estamos tratando. Entonces, muchas gracias, Dialma, por tu trabajo. Quería decirte algo a propósito que dices que la proposición del pase en la versión leída, que no es la oficial que tenemos en la carta, se encuentra también en los otros escritos. Porque tú dices que la encontraste en la página de la MP, pero en realidad está en los otros escritos también.
Pues Ahí sí fíjate pues, gracias por decirme, porque yo tengo los otros escritos y busqué, pero en la primera mirada que di me pareció que era bien similar a la que tenemos en el directorio y no lo encontré en el lugar donde más o menos estaba en la otra que encontré antes y pues no seguí buscando, honestamente. Así que gracias por bueno, decírmelo. bueno, muy bien. Entonces, en primer lugar, agradezco a mis queridos colegas del Foro de Puerto Rico por la invitación a participar en este cuarto, y me entero ahora que es el último encuentro del Espacio Escuela organizado por el Foro de Puerto Rico, con el título Nuestra Escuela de Psicoanálisis, una comunidad de experiencia. Es una actividad que sin duda no compromete solo los debates en el Foro de Puerto Rico, sino también es algo que toca los debates de nuestra zona América Latina Norte, entre otras razones porque por nuestras condiciones, digamos numéricas por lo pronto, nuestra posibilidad de acceder justamente a la escuela de la IF, tenemos que alcanzarlo como zona. Saben que tenemos un número de miembros mínimo para poder tener dispositivo de escuela y nosotros lo alcanzamos como comunidad. Eso me parece interesante. Lo que quiere decir, podemos empezar situándolo. Nos hemos necesitado para constituir eso de lo que se ha venido trabajando, una comunidad de experiencia. Lacan llama comunidad de experiencia a su escuela en particular y no a toda actividad institucional del psicoanálisis, lo cual quiere decir que se refiere a una experiencia en singular, la que está en el núcleo, en el corazón mismo de la escuela de Lacan, la garantía y en consecuencia los análisis de los analistas y el pase. Así lo encontramos incluido en la carta de nuestra escuela, que también ya Dialma la citó. Yo voy a leer 3 punticos que nos permiten como actualizarla, en la cual no está escrita sin los textos fundadores de Lacan. Según nuestra carta actualizada, dice las funciones de la escuela tiene por funciones sostener la experiencia original en que consiste un psicoanálisis y permite la formación de analistas. Segundo, discernir la garantía de esta formación por el dispositivo del pase y la acreditación de los analistas que han dado sus pruebas. Tercero, sostener la ética del psicoanálisis, que es la praxis de su teoría. Este que es el tercer punto de las funciones de la escuela en la carta, es tomado del acto de fundación. Entonces, para comenzar a localizar la expresión de Lacan, una comunidad de experiencia, bueno, yo decía comenzar, pero me parece continuar, porque ya Dialma nos avanzó en ese camino. Propongo una lectura de la proposición del pase del 67, justamente en la versión que fue hablada. Después tenemos la otra, la que se ofreció como versión oficial de la proposición del 9 de octubre del 67 sobre el psicoanalista de la escuela. Entonces voy a leer, creo que es más o menos, o también uno de los párrafos que Dialma nos presentó y seguro vamos a poder discutir ahora al final. Lo voy a leer un poco en extenso. Dice: se trata de fundar en un estatuto lo bastante durable para ser sometido a la experiencia, las garantías con las que nuestra escuela podrá autorizar por su formación a un psicoanalista y en consecuencia responder de ello. Para introducir mis proposiciones están ya mi acto de fundación y el preámbulo del anuario, es decir, la bibliografía a la que él nos remitiría, digámoslo así. La autonomía de la iniciativa del psicoanalista se plantea allí con un principio que entre nosotros no puede admitir retorno. La escuela puede testimoniar que el psicoanalista en esa iniciativa aporta una garantía de formación suficiente. También puede constituir el medio para la experiencia y la crítica que establezca e incluso sostenga las mejores condiciones de las garantías. Es muy interesante que para él escuela, garantía y experiencia están estrechamente ligadas en este planteamiento del pase. Ella puede y por lo tanto debe hacerlo, puesto que la escuela no es solamente en el sentido de que distribuye una enseñanza,
sino en tanto que instaura entre sus miembros una comunidad de experiencia. Ahí está pues la cita, ¿cierto? Cuyo corazón está dado por la experiencia de los practicantes. A decir verdad, su enseñanza misma no tiene otro fin que el de aportar a esta experiencia la corrección, a esa comunidad la disciplina, desde donde se promueve, por ejemplo, la cuestión teórica de situar el psicoanálisis con respecto a la ciencia. El núcleo de urgencia de esa responsabilidad no ha podido sino inscribirse ya en el anuario. Garantía de formación suficiente es el AME, el analista miembro de la escuela. A los AE, llamados analistas de la escuela, les cabría el deber de la institución interna que somete a una crítica permanente la autorización de los mejores. Está haciendo la crítica pues también a la formación en la IPA. Nosotros debemos insertar acá la escuela en lo que para ella es el caso, expresión que designa una posición de hecho para retener acontecimientos relegados en esa consideración. La escuela, por su agrupamiento inaugural, no puede omitir que éste se constituyó por una elección deliberada por parte de sus miembros. Subrayemos esto, de la elección deliberada por parte de los miembros, la de quedar excluidos de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es decir, era una elección. O la escuela como experiencia inaugural, ¿cierto? O permanecer con las garantías de la IPA. Entonces, partamos un poco o avancemos un poco en la noción de experiencia. La noción de experiencia pues aparece en dos momentos para llamar al análisis y la formación de los analistas. Experiencia inaugural y comunidad de experiencia, sumadas al término de experiencia analítica, que es el término que uno encuentra permanentemente para referirse al análisis, el análisis como experiencia. Con respecto al término de experiencia inaugural, que es la que corresponde al acto de fundación, Lacan lo utilizó para definir la fundación de la Escuela Freudiana de París, en la cual pretendió sostener la relación de cada uno al psicoanálisis y favorecer también el pensamiento del psicoanálisis, lo que no es la característica específica de nuestra escuela hoy. No basta con la relación de cada uno al psicoanálisis, sino cómo esa relación puede hacer comunidad. Y hoy tenemos una lógica diferente. Hoy la escuela es internacional, no es la escuela freudiana de París, ¿cierto? El pase es internacional y nos organizamos a través de dispositivos y comisiones internacionales y plurilingües, de tal modo que lo que hoy puede definirse como una comunidad implica una lógica diferente a la que Lacan llamó experiencia inaugural. Es inaugural en ese sentido, pero no, digamos que no es la misma que tenemos hoy. Hay una reflexión para hacer en relación con el término, pues una de las acepciones comunes se refiere a una suerte de cúmulo de conocimientos por la repetición de la profesión, tales como práctica, costumbre, hábito, pericia, veteranía, maestría, destreza, mientras que en nuestro caso, al ser incluida una palabra más, experiencia de lo real, se da cuenta de un encuentro, una contingencia, algo inédito, singular. Lo que quiere decir pues que el término de experiencia para nuestro caso tendría una dimensión paradójica con respecto a la acepción que conocemos. Tal vez nos podemos referir con este sentido de la experiencia al savoir y faire del final del análisis que estructura la posición del analista en relación con la escuela vía el pase. Entonces se puede ver que hay una paradoja, pues la pregunta es cómo una comunidad se construye con lo más singular y además con lo que no hace lazo de cada uno, contrario a la idea de la comunidad. Todos en torno a lo que Freud llamaba el espíritu de cuerpo. Esto es, ideales comunes, un líder común, etc. No es pues una comunidad muy comunitarista. La expresión se la debo a Colette Soler, pero destaco la invención con la que
Dialma titula su trabajo, común unaridad, ¿no? Lacan, como Spinoza, 4 años después de la que él llama su excomunión, emprende un proyecto que aspira a la reforma del entendimiento. La fórmula es de Spinoza y es tomada por Lacan en su texto Razón de un fracaso, también del 67, en el que dice haberse consagrado a la reforma del entendimiento que impone una tarea respecto de la cual es un acto comprometer en ella a los demás, ¿cierto? Es decir, hacer comunidad. Entonces, este proyecto es anunciado bajo la forma de una proposición dirigida a la comunidad de los analistas y sus pilares fundamentales son una renovación del estatuto del inconsciente e interrogar la práctica. Esos son los 2 proyectos que él se propone en lo que él llama su reforma del entendimiento. Su programa implica establecer una nueva forma a partir de la cual el psicoanalista encuentre en su propio análisis las razones de su acto. Esto es fundamental. Así pues, la proposición va más lejos que la puesta en marcha del dispositivo del pase para despejar lo que él llama la sombra espesa que recubre el pasaje de analizante a analista. Es para esto que propone estructuras aseguradas en el psicoanálisis y que pueda garantizar su efectuación en el psicoanalista. Hasta esa es una cita de la proposición del pase. Sabemos que su comunidad no acogió de buen agrado el proyecto, pero Lacan no desiste y así el 15 de noviembre inaugura su seminario 15, el acto analítico. El 14 de diciembre dicta la conferencia La equivocación del sujeto supuesto saber y 18 horas más tarde, el 15 de diciembre, Razón de un fracaso. La reforma del entendimiento se encontró entonces con las resistencias, las mismas que Freud había advertido, la de los analistas. Así comienza la equivocación del sujeto supuesto saber diciendo ¿qué es el inconsciente? La cosa aún no ha sido comprendida, dado que el esfuerzo de los psicoanalistas fue durante décadas tranquilizar acerca de ese descubrimiento, el más revolucionario que haya existido. Esa es la cita de Lacan en el comienzo de La equivocación del sujeto supuesto saber. Esta afirmación de Lacan es muy impactante, es una alerta fuerte, pues creo que revela que difundir la teoría del inconsciente sola, lejos de mantener abierto el campo creado por Freud, el filo cortante de su verdad, más bien puede contribuir a un apaciguamiento o al cierre. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué el pase es la experiencia esencial para que nuestra comunidad sea una comunidad de experiencia? Sabemos que lo que Lacan se propone con el pase es un reclutamiento de los analistas por medios diferentes a los espérense que me apareció que el host me silenció. Entonces ya, pero ya activé yo el micrófono. Muy bien. Entonces, sabemos que lo que Lacan se propone con el pase es un reclutamiento de los analistas por medios diferentes a los del grupo. Reclutarlos, dice él, como una especie muy diferente de individuos susceptibles de transformar enteramente no ciertas estructuras fundamentales, sino la naturaleza del discurso. Retengamos eso porque yo pienso que al final podemos pensar sobre este paso, sobre este asunto. Un paso del discurso del amo en el cual el saber es reducido a convertirse en mercancía, al discurso analítico en el cual el saber es producto de la experiencia. Así habla Lacan 8 años después de la proposición. Un reclutamiento verdadero, instaurando el modo de testimoniar que es el pase, en tanto permite a alguien que piensa que puede ser analista, a alguien que se autoriza él mismo a ello, o que está a punto de hacerlo, dar a conocer, después de haber hecho un análisis, y destaco esa premisa, después de haber hecho un análisis, sin embargo, es decir, como a pesar de eso, si ya lo hizo,
cómo se le ocurrió más o menos la idea de Lacan, qué fue lo que lo decidió, o dicho de otra manera, por qué alguien asumió el riesgo loco de convertirse en aquello que el objeto A es. Esa es una cita de Lacan de un texto que se llama Sobre la experiencia del pase. En español está traducido así, en Ornicar número 1, pero pertenece a la participación de él en la Gran Mot. Si destaco la premisa en el 73, si destaco la premisa que Lacan le atribuye a su pregunta, es porque en principio para Lacan no habría una continuidad entre final de análisis y surgimiento del deseo del analista. Es de eso de lo que hay que dar prueba, no de haber terminado el análisis, sino porque, a pesar de ello, decide ocupar el lugar del analista. Lo sabemos, es la referencia de Lacan en la nota a los italianos en la que dice, pudo haber habido análisis, pero analista ni por asomo. Esa transformación del discurso es la que opera el paso de analizante a analista. Entonces es evidente, no es la historización del análisis, condición sin la cual, por supuesto, sino la historización del momento coyuntural del devenir analista. Lacan esperaba del dispositivo que nos permita, lo cito en la proposición, vuelvo al 67, disipar la espesa sombra que recubre ese empalme en el que el analizante pasa a psicoanalista. Y es esa la tarea también para la escuela. Es esto lo que nuestra escuela puede esforzarse en disipar. No hay pues continuidad necesaria entre el final de análisis y pase. No hay continuidad entre el análisis y el advenimiento del analista, como advenimiento de lo real. Así entiendo la formación del analista propuesta por Lacan, que se mueve entre el largo tiempo que dura un análisis y el acto del advenimiento del analista. El analista adviene del trabajo con el inconsciente real. Esa es una cita que tomo yo de dos textos que les propongo si en algún momento tienen oportunidad de revisar, que yo publiqué, que publicamos en Bunch, porque es parte como de uno de los debates que hicimos en Río de Janeiro. Bueno, Lacan decide pues partir de lo que hay. El analista solo se autoriza de él mismo, lo cual no excluye que la escuela garantice que un psicoanalista surge de su formación. Y el analista puede querer esa garantía y volverse el responsable del progreso de la escuela. La cita textual de Lacan es, y el analista puede querer esa garantía, lo que en consecuencia solo puede ir más allá, volverse responsable del progreso de la escuela, volverse psicoanalista de su experiencia misma. En este punto destaco de nuevo la afirmación de Lacan de que está en juego una elección, uno por uno, puede querer. Entonces, es como cada pase, uno por uno, nos enseña. Ese movimiento, por supuesto, le da al testimonio una función epistémica fundamental, pero no es tampoco suficiente. La única expectativa posible para los carteles del pase, responsables de decir algo sobre cada pase, es la de tratar de hallar una respuesta a la pregunta sobre cómo y por qué dio el pasante el paso que lo colocó en el lugar de analista. Entonces, el proyecto de Lacan implica una garantía para la escuela, pero no es la garantía que viene del otro. No es la garantía de un saber todo posible, sino paradójicamente una garantía que viene de lo real, de lo imposible, del no todo. Y esa garantía produce una novedad sobre algunos problemas precedentes para el psicoanálisis. Primero, el análisis tiene un fin. No está a la deriva del inconsciente estructurado como un lenguaje, siempre sujeto a una nueva lucubración. Segundo, a pesar de que ese no todo posible de decir hunde sus raíces en el nudo del ombligo de los sueños, no es, sin embargo, inefable. En eso Lacan vuelve varias veces sobre esa expresión
que no es lo mismo que hay un indecible que concierne lo real. Tercero, en consecuencia, la producción del analista no es un automatón, sino una contingencia, un acontecimiento. Lo real no se alcanza, no cesa de no escribirse, sino por contingencia. Así se puede ver en la nota a los italianos cómo Lacan cambia de opinión y ya no dice que el analista es el producto de un análisis. Sí lo es, pero no como un automatón, sino que de manera contundente dice que no basta un análisis terminado para que haya analista. Y cuarto, el analista no es autorizado por la jerarquía institucional al modelo IPA que lo precede, se autoriza de sí mismo. Esto es de lo que ha podido servir una vez que ha podido atravesar el horror de saber el suyo propio, separado del clamor de la humanidad. Seguramente recuerdan estas citas, que es la cita de Lacan en la nota a los italianos, y con él saber ser el desperdicio de la humanidad, en la cual, en la nota a los italianos, Lacan no deja dudas sobre cómo se reclutan los analistas. Se autoriza de sí mismo, es decir, del objeto A, que ha podido servir como resto de su propio análisis, llevado hasta las últimas consecuencias, y no de su extravío, ni de su división, ni de su fantasma, ni de su castración, ni de su síntoma, ¿no? Cito aquí un texto de Colette Soler que se llama El embrollo de los discursos. Ahora, para terminar, traigo unos planteamientos de Colette Soler en su conferencia en Polonia, en la cual justamente ella vuelve sobre el fracaso de Lacan para poner al orden del día un cuestionamiento sobre ese fracaso. Entonces, ella dice, Lacan, en su segunda en Roma, la primera es función en campo de la palabra, la segunda es razón de un fracaso y la tercera es la tercera. Entonces dice, Lacan en su segunda en Roma dice, fracaso en desanudar el pensamiento analítico, es decir, el pensamiento del psicoanálisis mismo, nada que ver con la conquista territorial y, digamos, cultural. Entonces ella se pregunta, ¿era un coqueteo de Lacan para estimular a los analistas de su tiempo? En todo caso, hay confirmación. ¿A qué repunte del pensamiento analítico hemos asistido después de 50 años, fuera de la asimilación progresiva de su pensamiento, lo que ya es bastante, y luego, con más implicación aún, el fracaso del pase, afirmado en 1979? ¿Cuál era? Era de seguro, si uno se remite al contexto, la expresión de un cansancio y de una decepción que concierne al funcionamiento de este pase en su escuela. Pero no nos hemos librado de ello. No nos hemos librado con ello de esa evaluación coyuntural, porque más allá del fracaso están los efectos políticos que esperaba inscritos al final de la proposición. Y ella nos va a remitir aquí, voy a leer la última parte, me queda un párrafo, va a remitir a, no sé si recordarán, la reflexión que Lacan hace al final de la proposición del pase, en donde introduce la relación intención-extensión, escuela, comunidad y, digamos, la extensión en el sentido político del término. Entonces ella dice, al final de la proposición sobre el analista de la escuela, dice, ustedes conocen su tesis y subrayo lo que viene a continuación, es de lo que pasa en el psicoanálisis en intención, o sea, en las curas mismas, que depende la presencia del psicoanálisis en lo social. Me parece muy importante porque, digamos, yo creo que con este párrafo que traje nos permite como anudar aún nuestro debate, nuestro coloquio inicial esta noche, porque a veces pensamos que está por un lado la escuela, la formación de los analistas, por supuesto el pase, esta comunidad de experiencia que gira en torno a esta experiencia de manera particular, y el otro, cómo nos las arreglamos, cómo podemos pensar lo social. Esta cita me parece muy importante, es de lo que pasa en el psicoanálisis en intención, o sea, en las curas mismas que depende la presencia del psicoanálisis en lo social.
su cara pública en cierto modo, según 3 puntos de fuga correspondientes, y aquí va a citar a Lacan, a la dimensión de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. Entonces, ¿qué serían? Bueno, voy a leer la cita como la tengo, según 3 puntos de fuga, es las expresiones de Lacan, a las dimensiones de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. El psicoanálisis hipeísta de la HIPA, sin el PASI, había producido allí las 3 facticidades que enumera: la ideología edípica, la dominancia de lo imaginario en las organizaciones jerárquicas y las repercusiones segregativas tan reales. De la incidencia política del PASE se esperó que él las modificase en el sentido del más allá del Edipo, de la minimización de lo imaginario, de las jerarquías y de un atemperamiento de la lógica segregativa. Entonces, Colette-Soler dice lo siguiente: ¿quién se atrevería a decir hoy que este programa ha sido cumplido? Pase o no, las mismas facticidades son empleadas y más bien quizás han empeorado. Entonces nos invita a un proyecto de trabajo. ¿Acaso esto no justificaría un nuevo análisis político que se ajuste a ese hecho para esclarecerlo, eventualmente contornearlo? Queda pues enunciado esto como un proyecto que implica una comunidad de experiencia, porque es muy claro, es de lo que pasa en el psicoanálisis en intención, de lo que depende la presencia del psicoanálisis en lo social. Lo vamos a discutir, ya voy a terminar para que pasemos al debate. De manera pues que llegamos a la conjunción siguiente. La experiencia del pase es el núcleo de la comunidad de experiencia y al mismo tiempo es el núcleo de la política del psicoanálisis. El pase es la política, es una de las afirmaciones pues de Colette-Soler en relación a este problema. Bueno, acá me detengo para que podamos hablar porque, bueno, traigo otra propuesta para luego. No sé si Eduardo ya ingresó porque teníamos una tarea común. Sí, él está aquí. ¿Eduardo está allá? Ok, bueno. Eduardo entró, déjame ver si está. Eduardo, él había entrado, no lo veo. Bueno, muy bien, gracias. Muchas gracias a ti, Clara Cecilia, y muchísimas gracias a Dialma por su exposición y por ponernos a pensar aquí un poco en la experiencia, Eduardo, en la comunidad de experiencia. Él entró, él había entrado, no lo veo aquí ahora mismo. Él comentó que estaba sin luz. Ah, ok. Sí, porque aquí aparece que quiere entrar. En el chat dice que Eduardo quiere llegó a entrar, entrar, pero quizá volvió a perder la señal, no sé, pero le voy a escribir. Ok. Bien, pues entonces queremos empezar el debate. O sea, no sabía que mi laxus había servido de preámbulo a la presentación de Dialma entre la comunidad de experiencia y la experiencia de comunidad. Bueno, podemos empezar ya con comentarios, preguntas. Déjame ver por dónde está Eduardo. ¿Querías proponer algo de Clara Cecilia pero era con Eduardo? sí, en realidad a donde me llevó el texto después de haberlo terminado, pues terminado, que siempre es un inicio, le dije a Eduardo que pues como me llevó de la comunidad de experiencia al pase y de allí como a la dimensión de lo político, pues Eduardo y yo tenemos una tarea muy importante con nuestra zona, que es la del Laboratorio Internacional de la Política del Psicoanálisis. Pero eso lo quisiéramos hablar luego, inclusive así le damos tiempo a él. Sí, y él está contando con eso porque tuvimos una reunión de cartel más temprano y lo comentó, pero parece que es el asunto de la electricidad que lo debe tener. Pero el WhatsApp le funcionará porque en último caso pues lo llamo por el WhatsApp en el momento en que vayamos a participar. Claro. Bien. Sí. Bueno.
Sí, buenas. Patricia, Patricia quería, tienes la mano levantada. Sí, puedes abrir tu micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias a ambas por el trabajo que hicieron. Realmente es increíble cómo tomaron más o menos las mismas referencias. Yo quería resaltar, y no sé por qué, el lapsus inicial cuando se mandó entre comunidad de experiencia y experiencia de comunidad, porque Dialma hizo referencia a esas dos, la diferencia tan grande que hay entre ambas expresiones. Bueno, otra cosa, yo le quiero preguntar a Dialma, hablaste de una llave doble y quisiera que me dijeras cuáles fueran los dos puntos, que me los repitieras. Sí, pues, ajá, ok. No, esperen que tengo muchas cosas. Muy bien, tomo nota. Quiero resaltar una frase que dice Clara Cecilia, que nos hemos necesitado, y la subrayo, hablando de América Latina Norte, de Puerto Rico, de Venezuela, de Panamá. Bueno, o sea, es muy importante y yo lamento mucho que hoy no haya en esta actividad más personas. No sé si no lo... Bueno, la hora no es fácil en Colombia porque es hora de atender pacientes. Muchas, pues yo hablé con algunas personas y me dijeron que no podían por eso. Pero sin embargo, yo creo que algo pasa o no sé si es que no se difunde suficientemente como debía ser por los canales que debían ser. Bueno, y quiero que Clara Cecilia, que me gustó mucho también todo el recorrido y sobre todo cómo resalta la experiencia en el sentido de el análisis personal, pero un análisis que lleva a que puede o no, pero que puede llevar a alguien autorizarse como analista. Eso es fundamental, porque si no, no hay análisis. Pues no hay ninguna experiencia analítica más. Si se acaban los psicoanalistas, por decirlo como charlando, pero realmente es una pregunta muy importante. Pero hablaste de una cosa, trajiste una referencia de Lacan. Transformar la naturaleza del discurso. Y que yo me pregunto, esa transformación, porque la referencia de Colette dice que aunque Lacan esperaba que estas tres, pues el Edipo, lo imaginario, lo real, lo simbólico de mi imaginario en relación al Edipo, a la rivalidad y a la segregación, que no ha habido transformación. Si esa transformación del discurso tiene que ver con la presencia del psicoanálisis en lo social, y no solamente la presencia, pues porque nosotros tenemos pacientes, pues, pero es como que tenga un efecto, que el psicoanálisis, que lo psicoanálisis dice, pues que pueda decir, porque tenemos que inventar, porque no inventar en el sentido de que hay cosas que han cambiado, que son nuevas. Entonces, Colette dice, o contornearlo. Y yo pensaba, yo no sé, porque ella dice,
esclarecerlo o contornearlo. O sea, contornearlo, no sé qué quiere decir. Pues yo sí sé qué quiere decir, pero en este punto no entiendo qué quiere decir. O sea, porque puede ser como sacarle el cuerpo, que no creo que tenga que ser, que sea eso de ninguna manera. Bueno, ya, no hablo más. Espero que podamos hablar todos y que sea muy agradable, que ya es muy agradable nuestra reunión de América Latina Norte. Gracias al Foro de Puerto Rico que lo hizo posible. Bueno, pues quizás comienzo por hacer la breve anotación sobre el comentario de la llave. No sin antes decir, bueno, pues que pues también nos gustaría pensar que hubiera ¿verdad? Más compañeros que se sintieran convidados, pero bueno, poco a poco, insisto, y la actividad está grabada, quizás, ¿verdad? Por ese medio también pueda llegar a algunos otros, y si no, bueno, pues seguimos los que estamos y eso es lo que es. Entonces, pues, pero Acuérdense que Lacan decía que no necesitaba listas numerosas. Muy bien. Pues decía precisamente, ¿verdad? Con relación a un poco pues la pregunta que había tenido por tanto tiempo acerca de precisamente la dificultad quizás, ¿verdad? De transmitir a los miembros del foro que la escuela, ¿verdad? Está abierta para todos, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Todos los que se sientan convocados, pero que no es que por eso traigo tanto e insisto en lo de desmitificar la escuela. Sé que ya me he repetido muchas veces, pero es que me parece que eso sigue estando tan presente, ¿verdad? Por lo menos en algunos foros más pequeños, quizá como el nuestro, aunque creo que eso está moviéndose. Y comentaba que cuando escuché, ¿verdad?, a María Antonieta en aquella actividad el año pasado acerca de los 40 años de la visita de Lacan a Caracas, ella, ¿verdad?, trajo a colación esa referencia de Lacan a la escuela y como decía, pues yo sí, ciertamente la tengo que haber escuchado antes, pero ahí resonó algo, ¿verdad?, que me hizo pensar, bueno, ahí hay como una llave que quizás permita transmitir algo de esa apertura al trabajo de escuela, que no es para unos pocos, pero entonces cuando precisamente me senté a trabajar esta reflexión y, y pensé en lo que tiene que ver con el equívoco de Rebeca, de la comunidad de experiencia, pues de repente pensé, bueno, pero es que no, o sea, ciertamente hay que tener muy clara la diferencia, pero no se trata de oponerlas, se trata de que para hacer escuelas son importantes ambas, ¿verdad? Y eso lo trae Lacan, ¿verdad? En su propuesta. Entonces, pues un poco pensaba esas dos caras de la llave, ¿verdad? Precisamente el de la comunidad de experiencia, pero que no es sin la experiencia de comunidad también, ¿verdad? Para trabajar en torno a eso que es singular. Yo que dijera como en relación con estas reflexiones, pues primero, esta actividad no es de América Latina Norte, es del Foro de Puerto Rico. Yo no sé cuántos miembros tiene el Foro de Puerto Rico porque sí creo que están la mayoría de los miembros del Foro de Puerto Rico, ¿cierto? No sé. Bueno, el beneficio de la duda. Pero, bueno, pero les agradezco porque en realidad, digamos, uno habla de la comunidad de experiencia y la comunidad de experiencia, pero les agradezco porque la invitación me llevó a buscar realmente de qué hablaba Lacan cuando hablaba de la comunidad de experiencia.
Y me parece fundamental que hay ciertos sabidos que se saben, que no se saben a la hora de la verdad porque están ahí dando vueltas, y me pareció muy importante poder trabajar este asunto de la función del PASE en esa comunidad de experiencia. Es decir, que implica el paso de la experiencia analítica a la experiencia del PASE a la comunidad de experiencia. Y darme cuenta que precisamente la experiencia que está en juego es una experiencia que es del orden del encuentro, que no es del orden de la repetición. Si ustedes van a pedir trabajo a cualquier empresa, les dicen qué experiencia tienen. Y la que nosotros tenemos no le sirve a nadie, ¿no? ¿Cierto? Con esa experiencia no nos contratan porque es la de la contingencia, la del encuentro, la de lo real, la de lo uno, la de lo singular. Pero es una paradoja muy interesante poder llamar experiencia a eso que suspende lo imposible, como lo que no cesa de no escribirse. Y ahí me parece que se puede localizar, digamos, la experiencia del pase. Ese es un punto álgido para nosotros y yo creo que María de los Ángeles, por ejemplo, ahora con el CIY, nos va a poder transmitir mucho. Mucho, no sé si hoy, pero en el transcurso del tiempo, hay algo que uno se encuentra cuando entra al CIY, hay una experiencia que uno va decantando a medida que avanza y hay otra que le viene después, ¿cierto? Después de que sale. Pero es encontrarse con ese dispositivo, con la experiencia de ese dispositivo en el núcleo de la escuela. Entonces eso, pues, se los agradezco porque haber logrado como formalizar eso es como el producto de esta invitación. Uno lo tiene ahí dando vueltas en la cabeza y dándolo por cierto, pero no. Eso es como lo primero que yo quiero decir porque ha sido muy interesante para mí hacer este recorrido para nuestro encuentro de hoy. Lo segundo, yo me autorizo a copiarles en el chat la frase que la frase de, no sé si la alcanzan ustedes a leer porque eso como queda así, pero se las voy a leer en el texto. La frase de Lacan en la Gran Mot, que dice, en realidad lo que él dice que él se propone con el PASE es el reclutamiento de los analistas por medios diferentes a los del grupo, o sea, ya de entrada separa, ¿cierto?, las comunidades en el sentido de las que tienen intereses comunes como grupo al reclutamiento de los analistas y dice reclutarlos como una especie muy diferente de individuos. Y aquí viene lo que Patricia subrayó, susceptible de transformar enteramente, no ciertas estructuras fundamentales. O sea que la función de un análisis no es solamente tocar lo real de la estructura, digamos, de lo fundamental de un sujeto, ¿cierto?, sino de transformar el discurso, la naturaleza del discurso. No sé si es muy simplista decir que el paso de analizante a analista implica un cambio de discurso. Es que el discurso analítico solamente surge en esa operación. Bueno, digo eso por ahora, que lo podemos, o sea, pasar del grupo a la escuela como experiencia, o pasar del discurso del amo, porque de hecho la cita que yo traje es más amplia. Él dice un paso del discurso del amo en el cual el saber es reducido a convertirse en mercancía al discurso analítico, en el cual el saber es producto de la experiencia. Esa cita es de Lacan, como les dije, la proposición de, no se llama la proposición del pase, se llama, les voy a decir la cita textual, sobre la experiencia del pase, que es la participación de Lacan en el Congreso en la Gran Mot, no sé si se dice Mot o Mote. Mot. Bueno, eso digo por ahora. Quisiera decir algo. Sí, claro. Espérenme un segundo. Bueno, primero que nada agradecer a ambas sus reflexiones y aclarar que es la última reunión de este primer ciclo, porque estamos apostando por seguir, o sea que no termina
si no, ¿verdad? Se rearticula, no sabemos si con el mismo significante de comunidad de experiencia o no, pero la apuesta es continuar por estas reuniones que tengan a bien posibilitar encontrarnos, ¿verdad? Y ahora que esto del Zoom y esto se está pudiendo dar, pues que sea para bien, que se dé ¿verdad? Este recurso. Porque creo, y ahí primero que nada me gustaría recoger lo que dijo Clara, que recogió Patricia, que me parece fundamental, y es que nos necesitamos para constituir una comunidad de experiencia. Eso es fundamental, ¿no? O sea, como muy bien decía Dialma, y quizás ella puede elaborar un poco más sobre eso, o sea, no es lo mismo ser el único, le seul, que estar solo, ¿verdad? Esas dos vertientes que se pueden conjugar sin duda como aislamiento y soledad, pero no solamente, creo yo, permiten poner en perspectiva, por un lado, la dimensión solitaria de nuestro trabajo, porque es así. Hay un peso inmenso en lo que cada uno de nosotros hace, ¿verdad? Para sostener esa escucha, para sostener ese lugar, esa ética. Y entonces pienso que también está la pregunta casi como un desafío, ¿no? ¿Cómo movernos de ese lugar que ocupamos diariamente en solitario? ¿Verdad? ¿Cómo se mueve uno de ahí? Que no sea solamente para hablar, sino decir cómo uno se expone, ¿verdad? De otra forma a nivel de la comunidad que todo el tiempo se está construyendo, porque no solamente por los números, como decíamos, ¿no? Que si suben, que si bajan, que si hay más, que si hay menos, que si los que entran, que si los que salen. Y eso, por lo menos lo que yo he descubierto en estos poquitos meses en el CIG, es que no es solamente un asunto de nuestra zona. Es que está pasando en todas las zonas, que hay zonas que, ¿verdad?, que tienen más escollos que otras, y pudiéramos pensar que nuestra zona, porque somos países diferentes con su propio trayecto y sus propias idiosincrasias y avatares, pues sería más difícil, y diríamos hasta un punto, pero lo que yo he visto también es que hay países como Brasil, por ejemplo, que es inmensamente complejo, inmensamente difícil, incluso para poder sostener, ¿verdad?, lo mínimo para poderse encontrar. Así que yo concuerdo que estos espacios hay que provocarlos, hay que sostenerlos, hay que cultivarlos como posibilidad de darle vida a la escuela, de darle vida a nuestro trabajo de escuela, y me alegro mucho que sea así, y que cada uno de los que ha hecho una exposición y cada uno de los que ha escuchado, ¿verdad?, permite que eso pase, ¿no? Como digo yo, ¿qué pasa si no nos reunimos? Pues no pasa nada, y eso es el problema, que no pasa nada. Así que la idea es cómo hacer que algo pase, ¿no? Justamente para hablar del pase ahora. Y ahí me da, dejo puesto la pregunta para Dialma entonces, para ver si puede articular un poco más lo de le sol y sol. Y lo que aventuraste un poco, ¿verdad? De cómo ese encuentro con el budismo zen, que también para Lacan fue importante, puede ayudar a pensar algunas cosas, ¿no? Sobre lo que decías al mero principio, se puede compartir la experiencia, pero no se puede dar. Y cómo elaborar un poco más al respecto. Y a Clara, ¿verdad? Quería
Yo había también destacado la cuestión de la transformación de la naturaleza del discurso, que me parece algo muy importante para seguir pensando. ¿Verdad? En otro momento quizás yo puedo hablar ya de esa primera experiencia de haber estado en un cartel del pase y las preguntas que, ¿verdad?, que levanta, que son preguntas epistémicas, que son preguntas clínicas, que son preguntas éticas y son preguntas políticas, de los 4 registros, ¿no? Y que hacen que justamente uno no pueda dar por dadas las cosas, ¿no? Y ahí hay una, ¿verdad? Yo lo veo para mí una gran oportunidad, también un gran desafío que iremos conversando, espero, ¿verdad? En otras reuniones no voy a hablar de eso hoy, simplemente quería subrayar eso que traía Clara, ¿no? Sobre el lugar del pase, ¿no? Como el latido de nuestra comunidad. Es que lo vería yo así, o sea, es que sin todo lo que se conjuga y se tiene que conjugar para que haya la experiencia de pase, me parece que esa es como la vida misma de la comunidad de experiencia. O sea, es ahí donde algo se reanuda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se reanuda a nivel de la comunidad. Y me alegra mucho, ¿verdad? Cómo eso se ha ido, cómo lo puede ir articulando ella, ¿no? En términos de los textos que se fueron citando, que las dos, por supuesto, fueron a textos muy importantes y que, ¿verdad?, que son textos a los que hay que seguir regresando para trabajarlos. Yo creo que los nuevos carteles de escuela que ahora se están construyendo desde la propuesta del CAOE, aprovecho, ¿verdad?, un paréntesis, y les voy a convocar a una reunión aparte para no ocupar aquí, pero me gustaría que podamos hablar sobre eso pronto para ver de qué manera eso podemos, ¿verdad?, ponerlo a jugar. Pero sin duda esos textos son fundamentales, pero son letra muerta si no se hace otra cosa que leerlos. Así que por ahora querría dejar puesto eso, ¿no? Muchas gracias. No sé quién quiere intervenir. ¿Clara o Dialma? ¿Quién quiere intervenir primero? Voy a decir algo muy breve, ¿verdad? Y es que quizá precisamente que fue lo que traje al final de mi reflexión, ¿verdad? Esos dos puntos que traes, el de la diferencia, ¿verdad?, entre lo único y el aislamiento, ¿verdad? Le seul lo único que se da en la experiencia, ¿verdad? Y ese otro seul que sería el de quedarse solo con eso, ¿verdad? Pues también es un poco lo que reflexionaba en torno a todo este asunto del budismo zen, ¿verdad? Y que lo traigo pues desde ese recuerdo también de eso que me compartía mi hijo, ¿verdad? De que él llegó allí con obviamente por lo que lo movía a él, a su búsqueda, ¿verdad? Por así decirlo. Y recuerdo, porque es que lo trajo con tanto entusiasmo, ¿verdad? De haber descubierto la importancia de que aún, ¿verdad?, siendo algo que tiene que ver con lo más íntimo, por así decirlo, no está fuera de una comunidad, y bueno, ahí eso implica otras cosas, ¿verdad? Pero entonces ahí quizá pues lo uno con esto, con el que se me ocurrió de la comunalidad, ¿verdad?
que es un poco lo que traía también, yo no traje de significante paradoja, como lo trajo Clara, pero sí, ciertamente, es como lo paradójico, ¿verdad? De hacer comunidad de trabajo en torno a algo que tiene que ver con lo más único, ¿verdad? Exacto. Así que... Ujú. Yo tengo, no sé si alcanzo a percibirlo muy claramente, pero me parece que tengo hice una interpretación distinta de el solo y solo. Ah, pues quizá. Porque, pues te voy a decir como la Yo que yo entendí, hice la porque mía, no, que a lo claro, mejor no es. no sabemos, pero lo que quiero decir es que el solo es un poco como un sujeto marginado dentro del grupo de trabajo, o sea, algo más bien que hace privilegiar como su rasgo singular de goce. Pero solo me parece que es el significante que nombra el acto del analista. Por eso allí yo decía, esa garantía que Lacan piensa que el analista puede querer, puede elegir. Es decir, puede decidirlo por iniciativa propia. eh, es distinta a la garantía de la MI que la da la escuela, ¿cierto? Es decir, reconoce a un miembro de la escuela que ha trabajado por muchos años, que ha trabajado en la extensión del psicoanálisis, ¿cierto? Y hasta Lacan creo que le agrega como que no ha hecho mucho daño. Digamos, ese es un poco al que Lacan lo nombra AME, o sea, la garantía le viene de la escuela. No es mucha garantía tampoco, pero la escuela puede querer darla. Pero la que le interesa es la de aquel que la pide como producto de su experiencia, y entonces yo traía como eso, es una garantía de lo real, y en realidad es la verdadera garantía. Esa es la verdadera garantía, porque la garantía de lo simbólico siempre tiene digamos, la metonimia, de que puede ser otra, puede ser otra, puede ser otra. La de lo real es la que toca lo que es en sí, ¿cierto? Quizá lo que tú dices, lo más íntimo de cada sujeto, pero el acto del analista, en el acto del analista está solo. Les habrá pasado a veces que uno está un poco como en aprietos y alcanza a pensar qué hubiera hecho Freud o qué hubiera hecho Lacan o qué haría aquí con el Sole, pero no hay quien auxilie al analista en su acto, ni siquiera la teoría. Entonces, ese solo yo lo entendí como en esa perspectiva, esa soledad del acto del analista, ¿cierto? Y entonces no hay una comunidad de experiencia en el sentido de vení, vos qué hubieras hecho, cómo lo hiciste vos, no, unámonos, yo creo que es cierto, el pueblo unido jamás será vencido, no. Por eso me llamó la atención esa cita que me encontré de Colette Soler, que hizo una comunidad muy poco comunitarista, o sea, no nos podemos refugiar ni siquiera como en un acto común. Los entendí como así, me parece como para pensarlo. Bueno, y lo del cambio de la estructura fundamental y el cambio de discurso, yo creo que el paso del grupo a la escuela como comunidad de experiencia se da como efecto del pase. Pero me encanta la posición que Dialma ha venido trayéndonos y que quede un poco como la consigna de hoy, la desmitificación de la escuela. Porque eso significa también la desmitificación del pase. Claro, sí, sí, sí. ¿Cierto? Incluso la desmitificación del final del análisis, mirar los que terminaron el análisis y los que no, porque se vuelve otra cacería de brujas. Y Lacan dice, pues pudo haber habido final de análisis, pero eso del analista ni por asomo. Y María de los Ángeles nos contará ya o dentro del tiempo que ella quiera lo que significa para el cartel del pase hacerse esa pregunta. Pues si hay con qué responder a la pregunta de si hubo o no emergencia del deseo del analista. ¿Cierto? Es un impasse. Es complejo, sí. Sí, pero es un impasse estructural.
¿cierto? No, como eso no se puede, entonces volvamos al checklist para ver, atravesó el fantasma, hubo finalidad, hubo Edipo en que es una El tentación. manual del pase. No, claro, es una tentación porque estamos abocados a una pregunta que no tenemos cómo formular y que no sabemos cómo localizar. Bueno, no Y te sé. voy a decir algo más, ¿verdad? No es lo mismo cuando un cartel coincide en que hubo pase, en que todos los miembros coinciden, a cuando es diferente, ¿verdad? Esa coincidencia es un trabajo extraordinariamente rico, porque efectivamente no tiene que ver con el checklist, no tiene que ver con qué pasó, no tiene que ver con eso. ¿Qué pasó? No es lo mismo que hubo pase. Pero lo hablaremos en su momento, sin duda. Sí, Patricia. Tienes apagado el micrófono. Sí. Ok. Yo quiero, Clara lo acaba de decir y yo quiero repetir. No se trata de que en la escuela solamente sea de analistas, ¿sí? Analistas que han, o sea, que como efecto de su experiencia ha habido analista, ¿sí? Porque eso tiene que ver como con el temor y la mitificación que habría de lo que es la escuela. Hay otra cosa que quiero retomar otra vez y es que Clara Cecilia trajo, que me parece muy importante, que nuestra comunidad actual es diferente, hablando de la de Lacan en esa época, que tiene una lógica diferente, que es plurilingüe, ¿sí? Y el pase es internacional, la escuela es internacional. Y yo creo que hay todo un movimiento actual en el que tenemos que estar, pues que es importante y que si no estamos como escuchando, leyendo los mails que vienen. Por ejemplo, en Italia va a haber ahora, estuve mirando las discusiones que hubo. Hay una actividad de escuela y una actividad de la Internacional de los Foros. En la página de la IF uno la puede encontrar la actividad y ahí están todos los preludios y las discusiones que hubo, muy importantes, son corticas, pero son muy importantes. Y algo que apunta, me parece muy importante, a la riqueza que tiene que seamos una comunidad plurilingüe, ¿sí? Aún en el pase. Y reflexiones teóricas muy importantes. Bueno, ahí les dejo la inquietud para que entren a la página. Listo, gracias. Gracias, Patricia. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, comentario? Eduardo indica que no tiene luz. O sea que no... Sí, yo le acabo de escribir porque él me pidió que le avisara, me dijo que a lo mejor podía entrar puntualmente para compartir lo que iba a compartir con Clara. Vamos a ver si... Y si no, pues lo hago yo y quedamos con Eduardo a ver si podemos encontrar otro momento o que Eduardo lo haga directamente con el Foro de Puerto Rico. Luego, pero me tengo que anticipar a la propuesta de María de los Ángeles, ya les voy a explicar por qué. Porque lo que nosotros les traemos, como ese último párrafo que traje de Colette Soler, o sea, ella es como si ella creara un nuevo viejo programa. ¿Un ¿Cierto? nuevo Es qué? decir, un nuevo viejo programa.
porque es el programa que Lacan plantea al final de la proposición del PASI. A nivel de lo simbólico el Edipo, a nivel de lo imaginario las jerarquías, la segregación, y bueno, ya no me acuerdo cómo es a nivel de lo real. Esas son las propuestas que Lacan deja en el proyecto, en la proposición del PASE del 67. Colette Soler dice que hay que volver sobre ellas. Las remito a la conferencia de Colette Soler en Polonia, una conferencia muy importante. Entonces ella lo retoma y ella dice, el PASE en este momento no nos ha permitido ver que esas tres facticidades han cambiado. Es decir, quizás han empeorado. Es decir, habría que repensar ese proyecto. Y ella lo piensa pensando en las tareas del Laboratorio Internacional de la Política del Psicoanálisis. Entonces yo por eso lo quise traer como articulado a lo que estaba trabajando, porque ustedes saben, Eduardo y yo somos los representantes por América Latina Norte al laboratorio, a la experiencia inaugural del laboratorio, que estamos un poco ahí inventando. Y no solo inventando que trabajaríamos en un laboratorio internacional de la política del psicoanálisis, sino tratando de saber qué lugar ocupamos en la internacional. En un trabajo dificilísimo, porque hay gente de Atenas, de Polonia, de Israel, en consecuencia en polaco, ¿cierto? En griego, en fin, y la lengua materna del laboratorio es el francés. Difícil. El francés del griego, el francés del polaco, ¿cierto? El francés del italiano, el francés del colombiano, en fin, muy difícil, pero me parece que va a producir tal vez algunas experiencias, va a producir algo. Hay que producir algo. Por lo menos por ahora necesitamos saber qué lugar ocupamos en la internacional. Ya tuvimos la segunda reunión general. El laboratorio se propuso trabajar en carteles. Somos 16, somos 3 carteles, 2 de 5 y 1 de 6. Estamos trabajando, después les transmitiremos los temas y les vamos a enviar una comunicación. Pero nos hemos propuesto transmitir en nuestras zonas la importancia de debatir sobre la política del psicoanálisis. Empezando por a qué llamamos política en el psicoanálisis, porque es un concepto absolutamente polisémico. ¿Cierto? O sea, lo pensamos en relación a lo social, lo pensamos en relación a la escuela, lo pensamos en relación al dispositivo analítico, ¿cierto? Muy complejo es el concepto. Esa era como nuestra propuesta de Eduardo y yo, es como ir motivando a la gente en las zonas para que el que quiera interesarse por trabajar el tema de la política del psicoanálisis se vaya vinculando a este trabajo. Ahora, el asunto es que yo sé que María de los Ángeles, me anticipo, nos va a invitar a pensar en la propuesta del CAOE de trabajar en carteles bilingües, en realidad bicontinentales, no, ¿cierto? Intercontinentales, bilingües y con una lengua en común. Que tengan y, una lengua. Por supuesto, claro, son cuatro elementos. Psicoanálisis en intención, siendo el corazón. Exacto, para allá iba. Y que sea el psicoanálisis en intención, que es un poco lo que he trabajado yo aquí esta noche, ¿cierto? Ese trabajo. Correcto. Como de la intención se deriva la extensión y el lugar del psicoanálisis en relación a lo social. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cierto? Para no producir una pandemia, porque ya sería pandemia de carteles. No, yo coincido completamente que la idea no es montarse en una locura de hacer carteles, porque tampoco es eso. Yo creo que se trataría en todo caso, ¿verdad? De que aquellos de la zona que estén interesados en participar de esta experiencia de carteles de escuela, me lo informe, me lo deje saber
para entonces poder ayudar. Ya hay algunos carteles que se han formado, pero esto apenas empieza, ¿verdad? Y la Sí. idea es poder, sí, porque, o sea, yo no, o sea, yo esto no lo tomo como otros colegas del CIG, incluyendo Colette, con un sentido de urgencia, ¿no? Yo pienso que esto va a tomar su tiempo en lo que se van articulando carteles, ¿verdad? Que permiten hacer confluencia de intereses de gente de aquí, puede ser de Italia, puede ser de Francia, pero tiene que tener unos requisitos que es que, al decirlos bilingües, implica que manejemos dos lenguas, por lo menos, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo de cartel. Yo les voy a estar escribiendo los próximos días un mensaje. De hecho, o sea, la idea es que haya ¿verdad? Un mensaje a todos los miembros de escuela particularmente para que participemos en una reunión de reflexión para un poco aclarar más esto y para que quien interese pueda participar en eso, pero yo no lo veo reñido con lo que se están trayendo desde el laboratorio de política, porque son, vamos a decir, son énfasis diferentes, me parece a mí, ¿no? El énfasis es otro, aunque se van a encontrar en algún punto, pero no es lo mismo. Claro, claro. Ujú. O sea, tienen una convergencia importante, yo Claro, creo. pero no Lo que justamente necesitamos es encontrar su especificidad. Sí. Y por otro lado, yo sí pienso que ya que estamos, ¿verdad? Por lo menos aquí, ahorita estoy yo y el burro alante, como dicen, está Clara y está Eduardo por ahí, que somos los representantes de la zona a las instancias internacionales y también está, bueno, está Natalie. Dialma ahora por el CLEA, nada, que quizás Natalie en el CRIF. en el CRIS, pero no la veo aquí ahorita. No, no está aquí. Está aquí. Y bueno, nada, Mario tampoco lo veo, pero, o sea, poder, caramba, o sea, encontrarnos para irle dando seguimiento a nuestros trabajos, ¿no? A lo que es posible hacer, a lo que es posible articular, y darle un poco más de posibilidad de encuentro a nuestra zona, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Posibilidad de encontrarnos ya no solamente para escuchar, vamos a decir, lo que se dice en los colegios clínicos aquí y allá, sino poder trabajar en esta articulación de un espacio que permita seguirle la pista a las cosas desde la zona, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Poder trabajarlo, poderlo conversar y que también esto es parte de hacer comunidad, me parece a mí. Que podamos, por supuesto, o sea, miembros de escuela somos, según me dijeron antier, 41 en nuestra zona. Según lo que dijo Lucille, que es como la que tiene la bitácora de todo eso, ¿verdad? Ese intrilingüe yo lo estoy descubriendo también. pero bueno, o sea, hay como dos trabajos, ¿no? Cómo orientar el trabajo del foro hacia la escuela, por un lado, todos los foristas, cómo pueden, ¿verdad? De alguna manera trabajar en orientar su trabajo y en algún momento, ¿por qué no?, entrar a ser miembros de escuela, por un lado, y por otro lado, cómo trabajar los miembros de escuela de nuestra zona para articular una reflexión de escuela, justamente. Así que creo que eso lo podemos ir proponiendo ¿verdad? Y tratando de sacar espacios, ¿verdad? No saturarnos, pero sí sacar algunos espacios de repente para poder hacer esto, ¿no? Me parece importante.
Y lo que están haciendo ustedes, que todavía es más cuesta arriba, ¿no? Claro, porque es el, ¿verdad? El arrancar casi de cero, ¿no? En una instancia que tampoco está claro cuál es su lugar a nivel de la IF, que ese es también el desafío, me parece a mí, ¿no? Pero que a la vez me parece importante que ocurra. Hola, Eduardo, entre tinieblas. Eduardo, sales de la tiniebla. Con parecida oscura y con una sinfonía de generadores eléctricos. Bueno, pero de las tinieblas esperamos que traigas luz. Ya empezamos un poco a hablar sobre la experiencia de, pues sobre el laboratorio. Creo que ya les di como la idea general. Estábamos pensando porque precisamente María Los Ángeles nos trae la propuesta del KOE, pues la va a plantear. Luego se volvió y se le fue la señal a Eduardo. Ah, no, ahí estás. Estoy aquí, estoy aquí. Ahí estás. Pues sí, como cómo vamos a constituir el trabajo por zona que participe en los debates del laboratorio. Ujú. ¿Qué tal si pensáramos en a lo mejor una vez al mes hacer una reunión de miembros de escuela y de aquellos miembros de foro que interesen acercarse a la escuela? Hacer una reunión, ¿verdad? Y quizás ahí se pueden tocar distintos asuntos, ¿no? De la zona. Bueno, una vez al mes me parece un poco ambicioso, pero me parece súper importante la iniciativa. Creo que eso sí sería, sería otra experiencia inaugural, o sea, abrir un espacio donde coincidamos ahora que se puede por este medio y que sea para conversar, ¿verdad? Para dialogar, para debatir, que no sea únicamente como lo hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Que también es indispensable, ciertamente, pues para estos espacios de formación, ya más formales, valga la redundancia, pero sí, me parece una iniciativa importantísima. Y... Sí, no te digo, yo dije una vez al mes, no tiene que ser así, pero puede ponerse una cierta periodicidad, ¿verdad? Que le vaya abriendo ese espacio, ¿no? Sí, a reuniones zonales. Sí, yo pienso que una reunión de los miembros de escuela de la zona ayudaría a crear una conversación, definitivamente. Que un poco, entiendo que es lo que hemos tratado de hacer aquí también, quizás a un nivel menos ambicioso, ¿verdad? Pero para mí ha sido, hoy no pude estar por razones, ¿verdad? Obvias, pero ha sido muy fructífero, ¿no? Escuchar a, a personas que también tienen diferentes trayectos, ¿verdad? O algunos llevan más tiempo, otros menos tiempo, las condiciones son distintas. Y yo creo que sí, que eso ayudaría a crear conversaciones que son importantes, sobre todo también, ¿no? Por todas estas como ideas que hay eh, del pase o de la misma estructura de la escuela, la relación con los foros, ¿verdad? Yo creo que son cosas importantes que se puedan hablar como entiendo que trajo Clara hoy, ¿no? Y bueno, que vale la pena que lo conversemos. Yo creo que de ahí pueden salir muchas cosas. Sí, tiene que ver con el laboratorio, pero no solamente, Eduardo, tiene que ver también con lo que está ocurriendo en las instancias del KOE, del CIG, o sea, es un poco, ¿verdad?, abrir la posibilidad de que en la zona hay un efecto de resonancia con cosas que se están discutiendo, articulando, planteando en las instancias. Creo que es un poco en esa dirección. Sí, definitivamente una de las maneras como dije, ¿no? De tener unas conversaciones necesarias, pero siempre, al menos en como yo veo el laboratorio, siempre he estado un poco escindido, ¿no? En cómo pensar la política del psicoanálisis. Por un lado está toda la cuestión de la escuela, ¿verdad? Cómo entender, pensar eso, la relación intención-extensión, etcétera, el pase, los carteles, etcétera. Y por el otro, la cuestión más social, etcétera, ¿no? Y
Y esto me parece que ayudaría a pensar, ¿no? Esa dimensión de la intención, de la extensión, de la escuela, del pase, de esa, como dice acá en la proposición, ¿no? De esa incidencia, ¿no? Que tiene esta proposición del pase, que Colette Soler lo trae también en la Reconquista, si mal no recuerdo, ¿no? De lo que esperaba Lacan, ¿no? Las consecuencias políticas de la proposición del pase. Entonces son cosas que yo creo que hay que hablar después de tanto tiempo, ¿no? Dónde estamos, ¿no? Y cuál es el horizonte también, ¿no? Así que me parece muy bien. Yo creo que es una buena propuesta. ¿Proponemos fecha? Vamos a ponerle fecha, sí. Sí. Por alguna razón se ha quedado mi pantalla en negro, pero ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Alex. Bueno, no sé, pero estas cosas rarísimas que pasan Sí. querrían que fuera, por ejemplo, entre la última semana de junio y la primera de julio antes de irnos de vacaciones, porque hay que irnos de vacaciones. Voy a arriesgar una propuesta. Dime. Ah, El jueves, ¿hoy qué día es? Hoy es miércoles. miércoles. El jueves 17 de junio consideramos la posibilidad de trabajar la propuesta del LIP con el foro de Pereira. No sé cómo les parece a ustedes esa fecha y así no lo hacemos para Pereira, sino que lo movilizamos un poquito las cosas para que sea zonal, ahorramos esfuerzos y ahorramos tiempo. No sé qué les parece. ¿Por qué hicimos la propuesta para Pereira? Porque acuerden. Yo no Señora. podría los jueves porque estoy ahora el mes de junio y las 2 primeras semanas de julio participando en el FARC, dando un curso allá y en los jueves, así que no podría. ¿A qué horas lo dictas allá? Discúlpame. ¿Mm? ¿A qué horas? A las 7. A las 7. Mm. 7 horas Puerto Rico, o sea, a las 8 en Argentina, a las 6 en Colombia. Sí. Bueno, no, está bien, no, entonces retiro la propuesta. Lo que pasa es que se acordarán por por el encuentro zonal de carteles, que yo tengo un cartel que es sobre psicoanálisis y política. Ajá. Con 4 miembros de Pereira, entonces pensamos que como cartel íbamos a hacer la invitación pues al trabajo de Pereira. Me pareció como oportuno que pudiéramos coincidir, pero no, entonces no sería esa la fecha. Retiro esa propuesta y veamos qué otra puede haber. Mira, yo a excepción de los jueves o cualquier noche. Hay una cosa, el foro de Medellín, ya en el mes de julio no tiene actividades. Pues es como el descanso que va a haber en el año. Y sé que es todo el mes. No sé si se propone una fecha, sin embargo, la gente participe. Pues, no sé, porque de todas maneras no es una actividad del foro, pero bueno. Hay que mirar lo de las vacaciones, de ustedes también. El último viernes los viernes, ¿cómo están? El último viernes de junio, ¿cómo estarían? 25. Yo podría, en principio yo podría. Yo también. Los demás, Estela, Pero Amparo. la idea sería, Yo voy a... perdón, sería llevarlo a los miembros de escuelas también para ver la disponibilidad, ¿no? Y claro, pero a partir de un acuerdo de los que estamos aquí, los que estamos en las instancias, ¿verdad? O sea, voy- una convocatoria, hacer primero como una convocatoria, Claro. sí.
Pero tener una fecha más o menos puesta, porque si no, Claro, Claro, sí, sí. sí, no nos vamos a ir a agosto. sí. Casualmente, nosotros este sábado reanudamos nuestro encuentro de Espacio Escuela aquí en Panamá. Entonces aprovecharía, si se establece esa fecha, pues compartirlo con los miembros que son, con los integrantes que son de escuela. Ujú. Claro. Pero como Este partir de sábado, algo, ¿a qué ¿no? horas, Estela? Discúlpame. Este Nosotros sábado, ¿a no- qué horas? Nosotros nos reunimos el sábado a las 12:30. Ya. Panamá tiene la misma hora que Colombia, Sí, ¿cierto? correcto. ¿Sí? Tienen la misma hora. Sí, sí, tenemos la misma hora. Y con Puerto Rico es una hora de diferencia. Exacto. Ajá. Venezuela, Puerto Rico están en la Ujú. misma zona horaria y Y en ese Panamá, espacio Venezuela. escuela también participan algunos integrantes del foro de Venezuela. Ok. O sea que, aun cuando pudiésemos aprovechar pues, de intercambiar la información y hacérselas llegar también, más allá del anuncio que se pueda hacer. Ujú. Podríamos pensar viernes 25 a las 7, a las 7 para ustedes sería buena hora, o a las 8 para nosotros, pues muy tarde. Muy tarde, sí. Puede ser 6. A las 6, 6 6 para nuestras, 7 Colombia. de ustedes. Sí. ok, Está bien. ¿les parece? Sí, Sí. Okay. Sí. Vamos a entonces quizás luego, ¿verdad? Hacemos un convite, una convocatoria ya más Sí. formal que puede salir para en los próximos días, pero tampoco hay que esperar mucho hablamos, ¿no? Para darle forma a esa convocatoria. Ok, muy bien. ¿No? Perfecto. Buenas noches, muchas gracias. No, gracias. Bueno, Gracias a ti, gracias. Clara. Buenas noches, gracias por Muchas estar gracias. presente. Gracias, Dialma. Adiós. Gracias, Dialma. Gracias. Gracias a gracias, todos. seguimos. Bye. Cuídense. Gracias por venir. Sí. Gracias. Yo no sé qué le pasó a mi pantalla, yo estoy en negro. Y no. Rebeca, Se supone puedes que puede. detener la grabación. Ay, gracias. Ok.